Hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, uno de esos que en la escuela dominical se toca bastante y luego cuando pasamos a la vida adulta vamos tocando menos, que es el libro de Jonás. Para los niños se toca mucho porque tiene una historia, ¿sabéis? La historia de la ballena. Todos conocéis a la famosa ballena de Jonás, ¿no? Sí. Entonces, si abres ahí tu Biblia, por ahí donde está ese libro de Jonás, quiero ver contigo algunas cositas de este libro. Te leo los dos primeros versículos del libro. Dicen: la palabra del Señor llegó a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Bueno, hasta aquí solo sabes que Dios ha hablado a un hombre que se llama Jonás, que tenía un papá que se llamaba Amitai, y que le dice que se levante, estaría sentado, acomodado el hombre, y que se vaya a Nínive, que es, en este momento histórico, está dejando de ser la capital del imperio asirio, pero es la ciudad más importante todavía del imperio asirio, que no es cualquier imperio. Ahora hablaremos un momento de este imperio. Y le dice que se vaya allí, a la gran metrópoli, y que proclame en ella que su maldad ha llegado hasta el Señor. No es un mensaje fácil de llevar. Imagínate ir a una gran metrópoli y empezar a proclamar un mensaje como este. Quiero hablarte esta mañana de varias cositas que he resumido en 2 o 3 preguntas. Las preguntas son: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué quiere Dios? La mayoría de vosotros, o entiendo que muchos de vosotros, hace tiempo que tenéis un cierto conocimiento de quién es Dios. Una relación personal con Dios, algunas ideas sobre Dios, ideas filosóficas, ideas, lo que tú quieras. Todos en nuestra cabeza tenemos alguna idea sobre quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que quiere. Quiero que veamos esto a través de este libro, especialmente pensando en aquellos que ya tenéis una historia con Dios. Porque esta es una de las grandes claves para interpretar este libro correctamente. Que la historia personal de Dios con Jonás no empieza en este versículo. No empieza en este momento cuando Dios le dice: levántate y vete a hacer esto tan fácil, irte a un país enemigo, un poquito violento. ¿Sabes cuál era la costumbre principal de los asirios cuando conquistaban? No dejaban títere con cabeza. Y tenían una costumbre muy fea, que era empalar a los seres humanos. Es decir, o morías en la guerra, o morías de una forma mucho más dolorosa, lenta y desapasionada. Así que la gente, cuando los asirios venían a hacerte la guerra, estaban temerosos como habían aterrorizado al mundo. A este lugar es el que Dios envía a Jonás. Solo se me ocurre un parecido hoy día, que es que Dios te dijera: amigo, amiga, somos amigos hace tiempo, por favor, levántate de esa silla en la que estás, de ese banco, en este caso, y vete a predicar el Evangelio al Estado Islámico, allí, donde están, no al rinconcillo, no a donde están ellos. Viaja a Siria, viaja allá a Mosul, busca ahí perdona, jefe del Estado Islámico, por favor. Pregunta por él, pide audiencia y predica el Evangelio. Este es el único ejemplo que se me ocurre relativamente parecido, en el sentido de que el Estado Islámico nos está haciendo la guerra al mundo entero y especialmente a los cristianos. Para que te hagas una idea. Ahora, en el segundo libro de Reyes, no hace falta que lo busques, solo leeré un versículo. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, dice: él se refiere al rey Jeroboam, que es el rey que está gobernando en Israel. Él restableció la frontera de Israel. Bueno, para que te hagas una idea, he buscado un atlas bíblico de calidad bueno para ponerte la imagen. ¿Me puedes poner el mapa, por favor, del atlas bíblico que he encontrado? Esto vale una pasta, pero lo puedes encontrar online. Y en él es para que te hagas el contexto, ¿no? Los que de aquí no veo. Pero bueno, tengo una pasta. Justo al lado del foco, que es un poco... pero está bien. Veis que está Judá e Israel, ¿no? Sabéis que las 12 tribus se habían dividido en 2 países. Judá al sur, Israel. Al ladito, el atlas dice que el rey en ese momento era Jeroboam II. Ves que tiene una coronita pintada al lado, que significa que era rey. Encima de Israel
estaba Siria, y sí, ahí siguen estando, ¿eh? Parece mentira. Con lo que ha sufrido este país, y sigue sufriendo, Siria sigue ahí. Y encima de Siria estaba Asiria. Después estaba Siria. Bueno, no eran muy ocurrentes con los nombres. Estaba Siria y estaba Siria. Asiria era un imperio mucho, mucho más grande que Siria. Era el imperio poderoso militarmente. Y esas flechitas que el Atlas ha pintado ahí, el dibujante cartógrafo que ha pintado eso, son para que sepáis que Asiria estaba queriendo invadir hacia el sur. Se había comido parte de Siria, como muy bien está representado en una línea irregular. Estaban ya acabando con las fuerzas de Siria y querían seguir hacia abajo, hacia Israel. Bueno, eso sucede, como muy bien ha puesto el cartógrafo, entre los años 790 y 750 a.C. Todo esto es relativamente útil, pero para que te ubiques un poco. El rey Jeroboam II no fue un buen rey. Fue uno de esos muchos reyes que el Antiguo Testamento te dice e hizo lo malo delante de los ojos del Señor. O sea, un desastre. Idolatría, tal. Bueno, Dios utilizó a este rey, curiosamente, siendo malo, malísimo, para hacer algo muy raro en el momento en que Asiria estaba queriendo invadirles. Vuelvo al versículo que estaba por leer. Él, Jeroboam II, restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, que había hablado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Es decir, en medio de la conquista de los asirios, cuando todos los israelitas estaban un poco asustados, viendo lo que se les venía encima, Dios habla a su profeta Jonás y le dice, no sé, las palabras me las voy a inventar, ¿vale? El mensaje es lo que importa. Le dice, no os preocupéis por los asirios, voy a restablecer las fronteras, las que teníais antes. O sea, vais a conquistar territorio. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Alemania le hiciera la guerra a Liechtenstein? ¿Sabes? Liechtenstein, ¿no? Que es una cosa que hay por ahí. Y que los alemanes fueran a por Liechtenstein y un profeta de Liechtenstein dijera, no os preocupéis, vamos a invadir Suiza y Austria, por ejemplo, ¿no? Jonás recibió esa palabra de parte de Dios, la profetizó, ¿y sabéis qué pasó? A ver quién lo adivina. Que se cumplió. Se cumplió. Es lo que dice el texto. Él restableció la frontera. En medio de la presión de los asirios, Israel recuperó territorio. Esto es como si vas a ganar al Madrid esta tarde. Una cosa casi imposible. Pero aquí pasó. Aquí pasó. Bueno, este es Jonás. Vuelve conmigo al libro de Jonás. He hecho mal en perder el... Bueno, ya lo tengo. Jonás tiene una historia muy rara. Pero la historia de Dios con Jonás es una historia previa. No empieza aquí. Ahora, ¿qué consideración tendrían en Israel? Tú imagínate a Jonás paseando por la corte del rey Jeroboam. ¿Sabes los otros profetas de esta época? ¿Sabes qué mensajes le daban a Jeroboam? ¿Te los imaginas? ¿Has leído alguna vez Miqueas, Amós? ¿Sabes que le daban mensajes tipo, Jeroboam, eres un corrupto, no haces caso a Dios, Dios va a acabar contigo si no cambias? Malo. Ese es el mensaje esencial de los profetas Miqueas y Amós a Jeroboam. Pero estaba Jonás que le dijo, vas a recuperar las fronteras más amplias que hemos tenido jamás. ¿Crees que eran amiguetes seguramente? Jonás pasearía por allí pues como Pedro por su casa. Tenía una consideración probablemente muy positiva de parte de la corte. Bueno, ahora de pronto Dios le dice, levántate y vete a Nínive, de los asirios, y proclama en ella que la maldad ha llegado hasta mí. Muchos comentaristas hacen reflexiones demasiado precipitadas sobre Jonás y lo mal profeta que fue Jonás y lo mala persona que fue, porque sabéis que él va a huir. Conocéis la historia, ¿verdad? Él va a huir. Dice el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé, como si se pudiera, a Tarsis. ¿Sabéis dónde está Tarsis? Cádiz. ¿Dónde está? ¿Al sur de España? Cádiz, Sevilla. ¿Tú sabes dónde está Nínive? ¿Tú sabes dónde está Israel por allá? Se cogió un barco para irse a Sevilla, a la Feria de Abril. No. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde se puede ir lo más lejos para que Dios no me vea? Estaba pensando en él.
que Dios no me vea allí. Se fue hasta Jope a coger un barco, no voy a hacer bromas sobre Jope, ¿vale? Y se intentó ir a Tarsis. O sea, en aquella época, ¿te lo imaginas? Bajando a Jope, hay una nave que partía a Tarsis, pagó el precio, estaba desesperado. Se embarcó para navegar. ¿Por qué Jonás no hizo lo que Dios le pidió? La gente dice cosas rápidas, como pues, era un desobediente, era un mal hombre. Pero este hombre es al que Dios le hablaba, el que decía mensajes. ¿Sabes qué popular es un mensaje en medio de la presión de Asiria? Decir, vamos a recuperar las mayores fronteras que hemos tenido jamás. La gente se lo creería seguro. Sí, claro. Pero sucedió. La gente sabía que ese hombre tenía una relación con Dios, que era profeta, que escuchaba a Dios y se cumplía, porque en el Antiguo Testamento los profetas lo eran si lo que decían se cumplía. Si no, ¿sabes qué pasaba con ellos? Piedras en su contra, hasta que morían. No había, o sea, ser profeta en aquella época era otra cosa. Ahora hay muchos profetas, apóstoles, que pagan pocos precios. Pero en aquella época la cosa iba en serio. Y Jonás decide huir, y es muy interesante porque en esta huida, en español, en el texto no nos queda claro porque las traducciones son una interpretación más. Pero hay un verbo que va apareciendo durante todo el capítulo 1 y que te explica cómo la huida de Jonás es para su vida una especie de descenso. Él era profeta, relacionado con Dios, y te dice, bajando a Jope, en el texto original, descendiendo a Jope, y vas a tener ahí mismo que baja a la nave, en el versículo 5, que baja al fondo de la nave, hay una especie de descenso, y luego vas a tener en el capítulo 2, versículo 6, el punto último de su descenso, descendí a los cimientos de los montes, y él se refiere cuando está hundiéndose en el mar, porque lo arrojan los marineros al mar, él está descendiendo, hundiéndose en el mar, a donde nacen los montes, bajo el agua. Y cuando la tierra echa sus cerrojos para siempre sobre mí. Es decir, hay un descenso en su vida de ser un profeta, obedecer a Dios, estar con Dios, a estar huyendo de Dios, descender a Jope, descender camino a Tarsis, descender al fondo de la nave, mientras todos los marineros están intentando salvar la nave, él pasa del tema, descender al mar, ser arrojado al mar y estar descendiendo profundamente al mar. Y la historia de la ballena es una historia que se suele contar de muchas formas, pero a veces olvidamos la más esencial. Y es que el texto dice, preparó el Señor un gran pez que tragara a Jonás. Entonces, cuando tú te imaginas un pez tragándote, tú dices, esto no puede ser bueno. Pero ¿sabes dónde estaba Jonás en ese momento? ¿Sabes dónde estaba? Estaba en el mismo sitio que muchos de los refugiados que están a esta hora probablemente cruzando el mar Mediterráneo en botes de goma, cientos de ellos, en plan prácticamente suicida, porque lo que tienen atrás es muerte, lo que tienen por delante es muerte, eligen entre muerte y muerte, se tiran al mar, por si hay alguna posibilidad, y muchos de ellos naufragan y mueren hundiéndose en el mar. Ahí estaba Jonás en este momento. Y la ballena, bueno, quizá te das que te coma una ballena, yo puedo entenderlo, pero podría sustituir el verbo tragar por el verbo salvar. Preparó el Señor un pez que salvara a Jonás. Porque si no llega a aparecer la ballena, ¿qué es de Jonás? Muere ahogado. Pero la ballena lo tragó. Y tienes todo el capítulo 2, que no lo vamos a leer ahora, una oración dentro del pez, donde Jonás explica y expresa su angustia por la situación que está viviendo, que comprende su descenso, que su descenso es completo. Descendí hasta los cimientos de los montes, desechado soy de tu presencia. El que sigue la vanidad de sus ídolos se aleja de la misericordia de Dios. Y Jonás comprende en su proceso de descenso que en su vida hay ídolos que lo están alejando de Dios. Ahora, ¿cuáles son los ídolos de Jonás? Pues aquí muchos comentaristas dicen que él era un nacionalista, pero en el sentido más férreo de la palabra. Aquí en España, como tenemos nacionalismos, nos lo podemos imaginar un poquito, que él, por amor a Israel, él había profetizado que las fronteras de Israel serían las mejores, como en tiempos antiguos, y ahora Dios le estaba proponiendo que fuera a predicarle a los asirios. Y en este momento el libro todavía no te lo ha archivado.
Pero cuando llegues al capítulo 4, y vamos a dar un pequeño salto, versículos del 1 al 3, te vas a dar cuenta de lo que Jonás está pensando, desde el principio. Dice el texto: oró al Señor diciendo, ¿no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Es decir, cuando Dios le va a decir por primera vez, levántate y vete a Nínive. Ahora Jonás confiesa por fin lo que ha estado sospechando desde el principio. Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo. Resulta que en el capítulo 3 él va a ir finalmente a Nínive, va a proclamar. Nínive va a reaccionar como ninguno de nosotros hubiera sospechado jamás. Van a hacer ayuno, van a orar, se van a arrepentir, y Dios va a decidir no castigar a Nínive y salvarla. Y entonces Jonás se molesta con Dios y dice, esto es lo que yo sospechaba al principio. Por eso me marché a Tarsis, porque sabía que si me iba a Nínive, sospechaba que eres tan bueno que hasta los asirios vas a salvar. Y parece ser que a Jonás no le hacía especial gracia que Dios salvara a los asirios. Aquí hay más elementos históricos que tienes que saber con respecto al contexto. Mira, en el 722, ves que es un poquito después, quitado el supermapa, no pasa nada. ¿Os acordáis que estábamos en el 790, 750? En el 722 a.C., Israel será destruida. Completamente. ¿Sabes por quién? ¿Sospechas por quién? Por los ninivitas. Por los asirios, entre ellos los ninivitas. Los asirios van finalmente a conquistar Siria e Israel. Y en ese texto que hemos visto en Segunda de Reyes, nos dice algo más. ¿Recordáis que ahí había explicado que Jeroboam había recuperado las fronteras porque había una profecía que Dios le había dado a Jonás, que decía, vas a recuperar todas las fronteras, pero el texto sigue diciendo, en Segunda de Reyes, pues Yahvé había visto la amarga aflicción de Israel, que padecían tanto esclavos y libres, sin que nadie ayudara a Israel. Pero Yahvé no había determinado borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos. Por eso los salvó por mano de Jeroboam. Es decir, lo que el texto te está explicando es que cuando Dios le da esa profecía a Jonás y le dice, dile al rey que vais a restablecer las fronteras, Dios ve que Israel está sufriendo, que nadie ayuda a Israel. ¿Te acuerdas cómo está Israel? Está pecando con idolatría. Hace 150 años que rey tras rey son un desastre. Ignoran a Dios. Pero después de 150 años de ignorar a Dios, donde apenas algún rey dirigió bien al país, Dios todavía está teniendo clemencia y misericordia de Israel. Jonás, profetízales que van a recuperar el territorio. Tengo misericordia de ellos, de Israel. Y seguramente Dios habló con Jonás aquí. No lo puedo asegurar, pero si le dijo que iba a recuperar el territorio de Israel, me puedo imaginar que Jonás entendía cuál era la relación entre Israel y Asiria mejor que la mayoría. Y aquí Dios está salvando a Israel ¿de quién? De los asirios. Precisamente de los asirios. Ahora, en el momento que Dios le dice a Jonás, ve y predica a los asirios, ¿qué creéis que puede sospechar él? Si él predica a los asirios y los asirios se vuelven a Dios, ¿qué puede pasar? Una de las cosas que puede pasar es que finalmente los asirios se los coman. Una de las cosas que puede pasar es que si Asiria se arrepiente y se vuelve a Dios, como los israelitas no se están volviendo a Dios, mira la historia. Mira la historia del pueblo. Cuando uno se arrepiente y viene al Señor, el Señor tiene misericordia. Cuando no lo hace, Dios tiene misericordia, tiene misericordia, tiene misericordia, hasta un punto. El juicio llega en algún punto. Y los israelitas tuvieron, desde que se dividió Judá e Israel hasta el año 622, 2 siglos, de pura misericordia en medio de su maldad y maldad, pasando a los niños por el fuego, entregando a niños a dioses extraños, idolatrando de todas las formas posibles, ignorando la justicia, la misericordia, el amor, y Dios teniendo misericordia, misericordia y misericordia. En el momento en que Dios le dice a Jonás, predica a los asirios, Jonás empieza a sospechar que puede que exista un plan en la mente de Dios, y que si los asirios se arrepienten
e Israel sigue sus caminos, a lo mejor Dios utiliza Siria para acabar con Israel. Y eso pasó en el año 722. Y no me extraña que en el capítulo 4 de Jonás, él diga lo que dice. Ya decía esto yo estando en mi tierra, por eso no quería predicar a los asirios. Por eso no quería proclamar, porque sé que eres clemente, misericordioso y temo que se arrepientan. Y aun en esas, Jonás tiene una segunda conversación ahí en el capítulo 4. Una conversación muy rara. ¿Me podéis poner el segundo mapa cartográfico? Sería un diseño. Creo que contrataron a Picasso para hacer unos gráficos y tal. Bueno, conocéis la historia de Jonás. Después de tener esa primera conversación con Dios, él sale de la ciudad, sube a un pequeño monte que hay frente a la ciudad y se sienta a ver la ciudad con la esperanza de que pase algo. Literalmente el texto te dice que él está ahí observando la ciudad para ver cómo se produce el juicio de Dios. Ahí lo tienes tumbado, lo veis, ¿no? Jonás, tumbado, agotado de predicar a los asirios, un sol de justicia que creo que hay en esa época, en ese territorio, y Dios hace una cosa un poco rara, porque Jonás está ahí agotado, reventado, hecho polvo, y Dios hace crecer una planta, una calabacera, ¿vale? Que está ahí perfectamente diseñada, que le dé sombra y descanso. Está ahí el tío molesto, fastidiado con la bondad de Dios, con los planes de Dios, sufriendo por su tierra, por Israel, sufriendo que no vaya a ser que los asirios se vuelvan a Dios y sean una herramienta en manos de Dios para castigar a Israel, después de 1 siglo y medio sin hacer el bien. Y está ahí con la calabacera, bueno, Dios hace crecer la calabacera, al día siguiente la calabacera, Dios decide que se quita, y se quita, entonces el sol de justicia vuelve a golpear a Jonás, y Jonás se enfada por segunda vez, y se enfada, se desespera, y el texto dice, en el primer enfado de Jonás, Dios le dice, haces bien enfadándote tanto, haces bien en tener esa actitud. En el segundo enfado le vuelve a preguntar lo mismo, y Jonás le responde, tengo razón para irritarme hasta la muerte. Y está deseando morir. ¿Tú has visto alguna vez una persona muy enfadada deseando morir? ¿A que no te encaja muy bien? Estás muy enfadado, estás apasionado por algo, aunque sea de forma equivocada. El texto, el hebreo, ese enojarse, se puede traducir de otras formas. Una de las formas es desesperación, tristeza. Así que los comentaristas no están muy seguros si Jonás estaba enfadado o estaba abatido. Si estaba abatido, encaja muy bien con que pidiera la muerte. Estaba tan abatido por la situación que no quería seguir viviendo. Y para que alguien no quiera seguir viviendo, realmente tiene que estar desesperado. Uno no quiere dejar de vivir a no ser que esté realmente desesperado. Bueno, sea como sea, hay una situación extraña, ¿no? Porque él deja de tener la calabacera, lo que quiere decir que el sol le vuelve a dar con toda su fuerza y ya se desespera, es la gota que colma el vaso de su emoción, se enfada con Dios y Dios le dice, no, ¿por qué te enfadas tanto? Me enfado hasta la muerte, me quiero morir, estoy desesperado. Y Dios le dice lo siguiente, te apiadaste de la calabacera, de la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, en una noche nació y en otra pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, esta gran metrópoli donde hay más de 120.000 personas, que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales. Fíjate el contraste en el planteamiento que Dios le está haciendo a Jonás. Tú estás indignado, abatido, quieres hasta morirte, porque ya has perdido la calabacera, no tienes protección del sol, estás agotado, frustrado, agobiado con la posible destrucción de tu país, agobiado porque a los enemigos les está yendo bien, y es tu Dios, además, el que está ayudando a tus enemigos a que estén bien. Tú estás así por una calabacera y esperas que yo, le dice Dios, no tenga piedad de 120.000 personas. 120.000 personas. ¿Recordáis las preguntas? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué quiere Dios?
Es muy interesante porque yo tengo 4 reflexiones finales sobre esta historia, que no tenemos tiempo a analizar con todo el detalle, que quiero compartir contigo. La primera de estas reflexiones es, mira, Dios es el que salva. Dios es el que salva. Te voy a decir 2 cosas aquí. Puede y quiere. Algunos de nosotros queremos salvar a otros, pero no podemos. Otros no quieren. Da igual, tampoco podrían. Dios quiere salvar. Él puede y además quiere. Pero no quiere salvar a su pueblo. Quiere salvar a todo el mundo. Eso incluye a la gente más violenta, a tus aparentes enemigos, a la gente a la que tú odias, a la gente que te hace daño, a la gente que te frustra, a la gente que busca tu vida. Dios la ama y la quiere salvar. Puede y quiere. Israel no es su lugar favorito o preferido en el sentido de voy a salvar a estos y los demás. Israel era el lugar que le escogió, la gente que le escogió para salvar a todas las familias de la tierra. Pretendía que su gente viviera en una misión para salvar a todas las familias de la tierra. Y aquí Jonás está idolatrando, en un sentido, a Israel, al punto de que le trae sin cuidado, y habría que interpretar mucho de su vida interna, de su vida interior, pero le trae sin cuidado que Dios salve a 120.000 personas. Y eso te plantea una gran diferencia entre quién es Dios y quién somos nosotros. ¿Qué quieres que le pase a todos y cada uno de los seguidores del Daesh, del Estado Islámico? ¿Qué deseas que les pase? Porque intuyo que muchos de nosotros, en nuestras tripas, cuando vemos sus horrores, nos cuesta digerirlo, ¿eh? Y no hace falta ir tan lejos. Hay gente a nuestro lado, hasta de nuestra propia familia, de nuestros propios trabajos, compañeros a los que no tragamos. No es que no les deseamos el bien, no les amamos, no anhelamos que la gracia de Dios llegue a sus vidas y no les predicamos el Evangelio. Y nos indignamos por si estamos cómodos o incómodos, por si nos pega más el sol o menos en esta vida, por si tenemos una enfermedad o no. Y claro, hay razones para indignarse por esas cosas o no, habría que analizarlo. Pero no nos indignamos por la falta de misericordia, por la falta de clemencia, la nuestra, porque Dios quiere salvar a todo el mundo. En el versículo 9 del capítulo 2, cuando Jonás está en la ballena y se da cuenta de que la ballena es la salvación de Dios, porque él se da cuenta. Está en la ballena y después del primer agobio, debió tener un primer momento de agobio importante, cuando se ve vivo dentro de la ballena, por lo menos estoy vivo ahora mismo, si no estaría ahogado y muerto. Esa ballena es la salvación de Dios. Y el versículo 9, él lo reconoce. La salvación es de Yahvé. Lo dice ahí, el versículo 9, estando dentro de la ballena. Luego la ballena le va a sacar ahí, bueno, no voy a ejemplificarlo, pero, ¿sabes? Lo va a sacar ahí en una playa. La ballena va a salvar la vida de Jonás. Lo segundo, Dios está profundamente interesado en tener trato personal, profundo contigo. Un montón de comentaristas le dan caña a Jonás por activa y por pasiva. Jesús habló de Jonás como uno de los mejores profetas que había pasado por la tierra. Jesús se reconoció en Jonás. Tendremos que escarbar un poquito en esta persona, en este personaje histórico, para entender qué es lo que veía Jesús. Porque no solo es que Jonás pasó 3 días en la ballena y Jesús pasó 3 días bajo tierra. No solo es eso. Jesús va a compararse con Jonás en varias formas, considerando a Jonás un gran profeta de Dios. No podemos limitarnos a ser tan superficiales y decir, este desobediente, creo que era uno de los tipos más honestos que había. Se expresaba delante de Dios con lo que pensaba, con lo que sentía, y Dios contaba con él para su programa. A pesar de que necesitaba sentarle, hacerle reflexionar, dejarle 3 días en una ballena, poner una calabacera, que reflexionara, quitársela para que sufriera algunas cosas y siguiera reflexionando. Dios está interesado en tener trato contigo, aunque seas un desobediente,
aunque huyas a Tarsis, aunque se la líes a los marineros, que de poco mueren por culpa de Jonás. Por poco murieron. Aun con esas, Dios quiere tener trato personal contigo. La tercera cosa, Dios es profundamente compasivo con todos, no solo con los israelitas. Mira, en el capítulo 2 y en el capítulo 4 ves que lo es con Jonás, que no merece tanta compasión, pero Dios tiene compasión de él. En el capítulo 1 ves que lo es con los marineros, que se ven en medio de una situación pringando, con el barco a punto de hundirse, a punto de morir, sin tener la culpa en verdad de la situación, y Dios tiene misericordia de ellos. En el capítulo 3 ves que tiene misericordia de los asirios. Y en Segunda de Reyes, capítulo 14, como os he leído, ves que la tiene con Israel, por más de 2 siglos. Dios tiene misericordia para todos. Para Jonás, para los asirios, para los israelitas, para los marineros, para todos. Él es el que salva, quiere tener trato personal contigo. Él es compasivo con todos. Y la última, Dios está profundamente interesado en que formes parte de la salvación y de la compasión. A pesar del recorrido de Jonás como persona, como profeta, a pesar de ello, Dios quiso contar con él en todas y cada una de las circunstancias. Aunque intentó huir de la presencia de Dios, siguió contando con él. A veces actuamos de la forma que creemos que hemos cerrado la persiana para Dios. Ya Dios no puede conmigo, ya con lo que he hecho, con lo que le he dicho, con lo que he pensado, con la traición que le... Pero mira, jamás has estado a la altura. Jamás. Y Él te rescató. Y quiere contar contigo para la salvación, tanto la tuya como la de otros. No solo la tuya. Quiere tener compasión contigo y quiere que tú seas un medio de compasión para otros. Aún que te comportes, como muchas de las veces que vemos en este libro, como Jonás. Desagraviado, enfadado, frustrado, pidiendo la muerte, desobedeciendo. Una lista de cosas que todos y cada uno que estamos en esta sala hemos vivido en un momento u otro. Es tan fácil criticar lo que realmente todos vivimos, pero lo ves en el otro y no lo ves en ti. ¿Cuántas veces no te has frustrado, te has cansado, te has agobiado hasta aquí? Dios quiere salvar, puede y quiere. Está profundamente interesado en tener trato personal contigo. Es compasivo con todos y quiere que formes parte de la salvación de otros y de la compasión que Él tiene por otros. ¿Estás dispuesto a formar parte? Nada de lo que hagas te invalida. Jamás has sido válido para este proyecto. Porque todo lo que viene de la salvación y de la compasión hacia otros viene de Dios, no viene de ti. Tú solo eres un medio, solo eres un canal. Jamás has sido el centro o el origen de esa salvación. Es Dios el que salva. Os he hago una oración y haz la tuya o transfórmala, órala como tú quieras, quédate con la parte que quieras, pero no ignores la voz de Dios. Lo que te diga, actúa. Si te tienes que levantar y ir a Tarsis, hazlo. Dios no tiene problemas contigo, puede tratar contigo, hagas lo que hagas, aunque vayas para la feria de abril. Jesús, gracias porque puedes salvarnos y quieres salvarnos. Porque no somos mejores que Jonás, ni siquiera somos mejores que los asirios. Porque el mal está en nosotros y porque tantas y tantas veces pasamos de lo que tengas que decirnos, desobedecemos, cogemos los caminos, intentamos huir de tu presencia, ignoramos el bien que tú quieres hacerle a otros o intentamos evitarlo. Intentamos evitar la compasión que tienes por otros. Te pedimos perdón porque es nuestra realidad, es nuestra naturaleza. Gracias por querer tratar personalmente con nosotros a pesar de ello. Gracias por ayudarnos. Gracias por la vida de Jonás que nos ayuda a captar cómo tu compasión y tu misericordia trata con los seres humanos.
que te sirven, que te oyen. Era tu profeta. Era una persona que tú habías elegido. Como todos los que estamos aquí, somos llamados por ti para llevar tu compasión y tu salvación a otros. Te pedimos perdón por nuestra desobediencia y te pedimos que nos ayudes a comprender tu misericordia. En tu nombre. Amén.